Bien, buenos días. Hoy nos toca trabajar un tema dentro de la asignatura de razonamiento verbal con cuarto año secundaria, la cual lo ubicamos en la página número 121 de tu libro. ¿Cuál será el tema que trabajaremos el día de hoy? Tiene que ver mucho con textos, pero específicamente sobre un punto. A ver, vamos a ver. Textos según la ubicación de la idea principal. Ajá. Es decir, nos vamos a centrar solo en la idea principal. ¿Cuándo nosotros o dónde podemos encontrar la idea principal en un texto? En el interior, claro. ¿Pero en qué parte? Puede ser al principio, ¿crees tú? Puede ser intermedio, o puede ser al final, o puede ser en los tres, o puede ser al principio y al final, o todo el texto puede ser una idea principal. Vamos a ver qué descubrimos. Pero no sin antes recordar un poco. ¿Qué entendemos nosotros por texto? ¿Sí? Sabemos que es un conjunto de palabras, de ideas, de enunciados que tienen una idea coherente y que nos dan a conocer algo. O nos van a solicitar o pedir algo, ¿verdad? O nos van a narrar algo. Entonces, bien, dependiendo de cuál sea el tipo de texto, nosotros podemos encontrar muchos: descriptivos, narrativos, argumentativos, ¿sí? Vamos a ver entonces con qué texto nos tropezamos o nos encontramos el día de hoy. Bien, empezamos. Muchas veces nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cuáles son? A ver, tenemos un personaje muy conocido, Shaggy. Dice, ¿qué es un texto? ¿Qué es un párrafo? ¿Qué es la idea principal? ¿En qué parte del texto se ubica la idea principal? Muy bien, son 4 interrogantes y poquitas todavía de las que nos podemos hacer antes o durante una lectura. ¿Sí? Si yo te preguntara ahora, o Shaggy te preguntara, ¿qué es un texto? ¿Tú qué le dirías? Es un conjunto de ideas, ¿no?, que tienen una idea coherente, que nos informan algo, que puede ser extenso, puede ser corto, que la idea principal puede estar dentro de ella. Magnífico, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo. Ok, es un conjunto de enunciados, ¿verdad?, que puede contener dentro de ella la idea principal o ideas secundarias. Magnífico, muy bien. ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es la idea principal? A ver, profesor, ahí sí que me agarro. ¿Y en qué parte del texto se ubica la idea principal? Ya sé, puede ser al principio, o al final, o puede estar intermedio, o puede estar al inicio y al final, o puede ser todo el texto. A ver, para quitarnos esas dudas, vamos entonces a estudiar a continuación lo que nos presente la pizarra. A ver. Dice, ¿qué es un párrafo? Es una idea, es una unidad de discurso en texto, escrito que expresa una idea o un argumento. Está integrado por un conjunto de oraciones que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que trata y por su organización lógica y significado. Muy bien, seguimos. Estructura de un párrafo. Los párrafos se estructuran de forma diferenciada, de acuerdo con los diferentes tipos de escritura. En los textos no ficticios, los párrafos generalmente abarcan de 5 a 8 oraciones. En este tipo de escritos, la estructura del párrafo soporta la argumentación. Cada párrafo comienza con lo más general y termina con lo más específico, para hacer ver de esa forma un argumento o ejemplificar un punto de vista. A su vez, cada párrafo se fundamentará en el anterior. Seguimos. Los párrafos que redactes dentro de un texto deben ser, en la medida de lo posible, de una extensión similar entre ellos. No es recomendable que un texto presente párrafos muy breves, que contengan solo una oración, por ejemplo, o muy largos, que abarquen, por ejemplo, toda una plana de escritura.
excepto que necesidades comunicativas puntuales así lo recomienden. Entonces, aquí nos dicen que un párrafo no puede ser una oración, sería demasiado corto, y tampoco puede ser demasiado extenso, ¿verdad? Por lo menos un párrafo debe contener entre sus 3 y medio o 4 líneas, ¿sí? Ok, seguimos. La idea principal. Ajá. ¿Qué entendemos nosotros por idea principal? Se dice que es cuestionablemente la parte medular de todo texto. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado o leído o estudiado. A ver, seguimos. ¿Qué es la idea principal? Cuando hablamos o nos hacemos esa pregunta, podemos decir que es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entran en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. Seguimos. ¿Cómo distinguimos la idea principal de las otras ideas? Recuerda que la idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto, porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin demasiado sentido o dirección. Cabe recordar o señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Muy bien, seguimos. Tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Encontramos textos analizantes, textos sintetizantes analizantes y textos encuadrados. ¿Qué contendrán cada uno de estos tipos de textos? A ver, vamos a ver. Dice, textos analizantes. A ver, aquí lo voy a dar, no te... A ver. Dice, textos analizantes son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego la desarrolla a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. Por ejemplo, su fórmula es, quiero que veas aquí. Este es el texto. Magnífico, vamos a ponerle así. Este es el texto. Ok. ¿No? Está escrito. Pero si tú te das cuenta, ves una raya negrita. En esta raya negrita se encuentra la idea principal, lo que está acá. Y debajo de esa idea principal, es decir, las demás líneas representan a las ideas secundarias. Entonces, si tú puedes observar, aquí ves en forma de un triángulo invertido. Es decir, la idea principal se encuentra en la parte superior y en la parte inferior simplemente las ideas secundarias. Esta es la fórmula. Idea principal está al inicio y las ideas secundarias debajo de ellas. Es decir, son un complemento. En la mayoría de los textos que nosotros leemos encontramos ese tipo de texto. ¿Y cuál es? El texto analizante. ¿Sí? Recuérdalo bien. Muy bien, continuamos. A ver. Seguimos. Ahora sí, se ve un poco mejor. Textos sintetizantes. El triángulo ya no está como lo vimos al principio, sino está al revés. Y pareciera pues la forma correcta del triángulo, ¿verdad? Pero no estamos aquí mostrando las figuras geométricas de matemáticas, sino dónde encontramos al texto. Y dice, ¿qué son los textos sintetizantes? Son aquellos que contienen la idea principal en la parte final, como lo puedes observar acá. Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares, que luego son resumidas a manera de conclusión en la terminación del texto. ¿Y su fórmula cuál es? Empiezan con ideas secundarias y terminan con la idea principal. Es decir, de menos a más. ¿Cuáles eran los textos que tenían la idea principal al inicio? Analizante. Los que tienen al final, sintetizante. ¿Sí? Ok, continuamos. Tenemos textos sintetizantes y analizantes. Si te das cuenta, ya no encontramos un triángulo, ni al derecho, o ni al revés, ni arriba o hacia abajo, como lo quieras llamar. Vamos a ver en qué consisten los textos sintetizantes, analizantes.
Se dice que son aquellos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen en una idea principal y que se encuentran en el centro del texto. A su vez se desarrolla sobre la base de otras ideas secundarias. Muy bien. ¿Y su fórmula cuál es? Empiezan con ideas secundarias. Las líneas blancas representan las ideas secundarias y la línea negrita es la idea principal, que está en el centro. Y luego continúa el desarrollo con ideas secundarias, que son las ideas blancas. ¿Y su fórmula cuál es? Ideas secundarias, en el centro encontramos la idea principal y luego terminamos con las ideas secundarias. Y esta es su fórmula. ¿Sí? Ok, seguimos. Y los textos encuadrados son aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto que se desarrolla y que finaliza reiterando la idea inicialmente planteada a manera de conclusión. Entonces, este tipo de texto, la idea principal está al principio y al final. Y en el centro encontramos ideas secundarias, que parece la forma de un reloj de tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es su fórmula? Idea principal, idea secundaria en el centro y termina con idea principal. Muy bien. Esos son los tipos de textos que hemos trabajado, hemos estudiado el día de hoy. ¿Para qué? Para encontrar o para ubicar la idea principal según el tipo de texto dentro del texto. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cómo se llamaban los que tienen la idea en la parte superior? Analizante. En la parte inferior, sintetizante. En el centro, analizante, sintetizante. Y al inicio y al final, encuadrados. ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a hacer? En tu libro, en la página número 123, vamos a encontrar textos. ¿Sí? Casi en toda la tarea. En todas las actividades de este tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el texto y vamos a dar respuesta a las siguientes interrogantes. Dice, resolviendo en clase, página 123, texto 1. Lee atentamente el texto y responde. A ver, dice, hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias, que mucho tiene que ver con la lentitud e interioridad de su elaboración. Es como un proceso de la naturaleza, como esas lentas fecundaciones de los lagartos y quelonios. Dentro de él crecía vegetalmente una conciencia y visión del mundo, determinadas por el extraordinario medio cultural de su formación. La sensibilidad lo detiene y lo hace madurar dentro del mundo mestizo que lo rodea. Ya no escapará de él nunca más. Otros antes se extraviaron por los alrededores españoles o franceses, que lo tentaban con el prestigio de sus modelos. La condición mestiza de su cultura era, ciertamente, como un hecho biológico, pero que cada día se hacía más consciente en él. Lo que había recibido de niño, lo que había entrado en su ser, por todos los sentidos, en los años de la infancia y la adolescencia, crecía dentro de él, con cataclismo y rupturas, extrañas apariciones y herencias. Todo un fabuloso mundo que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella. En cierto sentido, toda su obra, como toda obra auténtica, es autobiográfica. Su escritura tan rica no es sino la revelación lenta y continua del mundo mágico y contradictorio que lo había rodeado en su Guatemala natal. Muy bien, aquí me piden, ¿cuál sería el título del fragmento que acabamos de leer? A ver, ¿entendiste la lectura? ¿Sí? A. El mundo mestizo de Asturias. Sensibilidad étnica de Asturias. Influencia literaria de Asturias. Características de la obra de Asturias. O biografía de Miguel Ángel Asturias. ¿Cuál sería el título del fragmento? Yo pienso que es El mundo mestizo de Asturias. Muy bien, marcamos entonces la respuesta A. 2. La gran unidad temática en la obra de Asturias se debe a la no influencia española y francesa, lo paulatino e íntimo de su elaboración, su visión del mundo español y francés, la contradicción que predomina en ella,
o la conservación de ciertas costumbres europeas. Creo yo que es la contradicción que predomina en ellas. ¿Qué respuesta o alternativa marco? La D. Muy bien. 3. En cuanto a la temática, la obra de Asturias puede calificarse A. Mítica, B. Filosófica, C. Contradictoria, D. Expresionista o E. Autobiográfica. ¿Cuál? La E. Autobiográfica. Muy bien. 4. A ver, ¿qué me dice la número 4? A ver, dice, es un factor determinante, un factor determinante de la visión del mundo de Asturias es A. La lentitud e interioridad de su arte, B. Su sensibilidad ante el mundo citadino, C. La condición mestiza de la cultura, D. Cierto proceso espontáneo de la naturaleza, o E. La influencia de su medio cultural formativo. Creo que es, o siento que es la A. La lentitud e interioridad de su arte. Muy bien. En la 5 dice, escribe lo siguiente. ¿Cuál es la estructura del texto? Es analizante, la idea principal está al inicio, sintetizante, la idea principal está al final, sintetizante y analizante, es que la idea principal está en el centro, o encuadrado, que la idea principal está al inicio y al final. A ver, según lo que hemos leído, yo siento que es encuadrado, porque la idea principal está al principio y al final. A ver, dice, hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias, que mucho tiene que ver con la lentitud e interioridad de su elaboración. Es como un proceso de la naturaleza, como esas lentas fecundaciones de los lagartos y quelonios. Y en la parte final dice, su escritura tan rica no es sino la revelación lenta y continua del mundo mágico y contradictorio que lo había rodeado en Guatemala natal, en su Guatemala natal. Bien, entonces, el texto yo lo considero que es un texto encuadrado, ¿sí? Que la idea principal está al principio y al final. Texto número 2. Dice, por unas razones u otras, la violencia escolar parece estar de moda. No hay semana en que no se aparezca una noticia en la prensa sobre el tema. Sin embargo, es un problema que afecta a todos los países, a todas las clases sociales, tanto a la escuela rural como a las grandes urbanas. No obstante, si elige un sexo, el masculino, como principal generador de esta violencia, mientras que apenas hay diferencias por sexo entre las víctimas. Las soluciones son complejas, pero nadie ha conseguido erradicarla por completo con una sola fórmula. Lo que sí es habitual es que un centro encuentre un sistema propio y le vaya bien, pero su eficacia, al ser exportada, suele dejar mucho que desear. Muy bien, ¿cuál es la pregunta número 6? En el texto, la palabra negritas hace alusión a... No la he desarrollado porque no sé cuál es la palabra negritas. Aquí no hay ninguna palabra en negrita. No sé si en tu libro lo tienes. Si en tu libro lo tienes, marcas por favor la respuesta. Le haces la consulta al diccionario o al internet, a lo que tú gustes, y marca la respuesta. Surgimiento, brote, muestra, publicación o publicidad. No encuentro ninguna palabra en negritas, ni tampoco pues que esté en cursiva ni nada. Por eso digo, si tú lo tienes en tu libro, lo marcas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Bien, seguimos. El tema central del texto que el texto aborda es los lugares más afectados por la violencia escolar, la problemática compleja de la violencia escolar, la reciente aparición de casos de violencia escolar, la generación de la violencia en toda la sociedad, la generalización de la violencia en toda la sociedad, o la difusión inmediata de los casos de violencia escolar. Yo pienso que es la A, los lugares más afectados por la violencia escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dice que implica a colegios rurales, sino también urbanos. Y esto se da, pues, en algunos centros de estudio, como el pan de cada día, ¿sí? 8.
Dice, señala la idea incongruente, es decir, la idea que no va. La violencia escolar se ha convertido en un problema ecuménico. Las escuelas rurales no son ajenas a la violencia entre sus alumnos. Los varones son los principales agentes de violencia escolar. Los factores que condicionan la violencia escolar son simples. O la violencia escolar resulta un tema reiterado para la prensa. ¿Cuál crees tú que es la idea incongruente? Tú la marcas y me la envías. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y en la 9 dice, de lo expuesto se deduce que la violencia escolar es un problema. A, que parece estar en boga en la sociedad contemporánea, de difícil remedio a corto plazo en las zonas urbanas, de raíces desconocidas y alarmantes para la sociedad, cuya solución exige un trabajo conjunto y organizado, insoluble debido a que está muy arraigado en la sociedad. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? A ver, yo siento que es, en este caso, dice, de lo expuesto se deduce que la violencia escolar es un problema, es un problema o en un problema, no lo sé. Si fuera así, tengo dos ideas, de raíces desconocidas y alarmantes para la sociedad, o cuya solución exige un trabajo conjunto y organizado. Yo pienso que es la D, en este caso, ¿sí? La D. Bien, seguimos. 10. Escribe lo siguiente. ¿Cuál es la estructura? Aquí la estructura para mí es texto analizante, porque la idea se encuentra al principio, ¿sí? La idea principal. Texto 3. Dice, la región ayacuchana es predominantemente quechua hablante, hecho comprobable por los visitantes foráneos que escuchan el idioma vernáculo no solo en el campo, sino incluso en la ciudad, en mercados, farmacias, dependencias públicas y también por los datos estadísticos de los últimos censos nacionales. Entre 1972 y 1981, la población monolingüe quechua hablante disminuye en un 12,29%. Los hablantes bilingües crecen en un 11,13%. En cambio, el incremento de la población monolingüe hispano hablante es total insignificante, 1,62%. El ayacuchano quechua hablante siente cada vez más fuerte la necesidad de aprender castellano, como uno de los medios de salir del aislamiento en que vive. Pero no abandona el quechua y se hace bilingüe. ¿Cómo llega este hombre a ser bilingüe? Por una parte, aprende castellano en la escuela, aunque sabemos que las condiciones de este aprendizaje no son las óptimas. Por otra parte, podemos decir que su aprendizaje de castellano depende tanto o más que de la escuela, de su interacción con otros sujetos y de los contextos sociales que exige el uso de la lengua oficial. Bien, la pregunta 11 dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El castellano es necesario para los ayacuchanos, es verdadero. El ayacuchano, en su deseo de comunicarse, olvida el quechua, no lo olvida. Las escuelas podrían enseñar mejor. El quechua está presente en la zona rural y en la urbana, y la lengua que más se habla en Ayacucho es el quechua. Bien, ¿cuál es para mí? La B. La B es falsa esa afirmación, ¿sí? 12. Según el texto, el aprendizaje del castellano, A. Depende de la enseñanza que se imparte en la escuela. B. Se realiza en las mejores condiciones en la escuela. C. Depende de la escuela y de otros factores. D. No es de ninguna ayuda para los ayacuchanos. O E. Depende de factores exteriores a la escuela. Aquí la respuesta para mí es la C. Depende de la escuela y de otros factores. En la pregunta 13, su estructura es encuadrado, porque la idea principal la encuentro al inicio y al final, ¿sí? Muy bien. Texto 4. Dice, aunque Einstein no practicaba ninguna de las religiones establecidas, a pesar de ser judío,
creía firmemente en la existencia de un principio divino, pues al terminar parte de sus trabajos no encontraba la manera de sustentar el universo sin un arquitecto inteligente creador de las reglas. ¿Cuál es el tema del texto? A. La religión. B. El ateísmo de Albert Einstein. C. La creencia de Einstein. D. La vida de Einstein. O E. Los judíos. Yo he marcado la C. Las creencias de Einstein. Muy bien. Y 15. Escribe lo siguiente. ¿Cuál es su estructura? Su estructura es analizante, porque la idea se encuentra, ¿no?, al principio, es decir, casi en todo el texto. ¿Sí? Muy bien. De esta manera hemos desarrollado entonces los ejercicios de tu libro con el tema de texto según la ubicación de la idea principal. ¿Sí? Pues ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a resolver la página 126 hasta la 130. Lee con bastante cuidado y bastante atención y concentración cada uno de los textos y vas a dar respuesta a cada una de las preguntas que te hacen. ¿Sí? Muy bien. Entonces es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy en la asignatura de razonamiento verbal con el tema texto según la ubicación de la idea principal y con los alumnos de cuarto año de secundaria. Ya sabes, toma marca la respuesta de cada ejercicio, le tomas foto y le envías a mi correo, ¿sí? De esa manera entonces estaré revisando la tarea hecha por ti. Bien, gracias por tu atención, nos vemos a la próxima, cuídate mucho y que tengas buen día.